Buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a trabajar el tema en el área de historia referente a los mayas. Quien le habla es la licenciada Yoconda Yonto Pérez y esta clase es dirigida para ustedes tercer grado de secundaria. Durante el periodo clásico, floreció en los bosques tropicales de Mesoamérica una de las culturas más asombrosas de la historia de la humanidad. Esta fue la cultura maya. Se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, por ejemplo, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. Su arte, su arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía, matemática y comprensión de la ecología. Los mayas no constituían un estado unificado, sino al contrario, que se organizaban en varias ciudades-estados independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua, ¿no? El imperio maya fue uno de los mayores imperios en la América precolombina, que, sin embargo, llegaron a su fin por circunstancias ajenas a la invasión española. Fueron un pueblo que lograron grandes avances en el terreno tanto económico como social y cultural, siendo los creadores de los famosos calendarios, una medición muy preciosa, muy precisa del tiempo. Muy bien, entonces ahora veamos quiénes eran los mayas. Ven, ustedes aquí tienen unas imágenes, ¿no? Allá en su casa ustedes los van a empezar a observar muy minuciosamente y verán a ver de qué manera se diferencian de nosotros. ¿Quiénes eran los mayas, nos dicen? Fueron una civilización asentada en Centroamérica, que perduró aproximadamente desde los años 1500 a.C. hasta 1541 después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemática, en escritura, en arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, lo cual influyó sobre el desarrollo de las culturas posteriores, ¿no? Aquí tenemos nosotros, estos fueron los mayas. Vamos a ver hasta dónde llegaron ellos, su ubicación geográfica. Aquí tenemos un mapa y en este mapa nosotros nos vamos a ubicar. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán. Esta es la península de Yucatán, fíjense, ¿no? En México y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como parte de México, ¿no? Es parte de México. Esta es una parte de México, Belice, ¿no? Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área gráfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas con algunas zonas costeras semidesérticas. Aquí es donde se desarrollaron entonces los mayas en una gran extensión. Fíjense, ocuparon varios países en la actualidad. ¿Quiénes son esos países? México, Belice o Belice también, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Seguimos. ¿Qué ciudades importantes tuvieron esta cultura maya? Fíjense, esta cultura tiene unos restos arqueológicos bellísimos y todos hechos de piedra, ¿no? Y aquí yo les estoy mostrando una, ¿no? Eso es una parte de
de estos monumentos históricos que se van a desarrollar en ya hemos dicho, en varias partes del continente, ¿no? Como por ejemplo en Guatemala, en México, en Belice, en El Salvador y Honduras. Aquí tenemos nosotros a Tikal, a Palenque, a Cobá, a Tulum, a Copán. Y existen todavía otras más. Chichen Itzá, por ejemplo, es una, ¿no? Yaxchilán, ¿no? Cuello, Cobá, que ya está, Tulum también, y seguimos viendo cuáles eran esas características de los mayas. Ustedes recuerden, chicas, chicos, el año pasado, cuando vieron los paracas, la cultura paracas, o en primer año, cuando trabajaron ustedes cultura paracas, ¿no? Miren, los mayas también acostumbraron, tuvieron una técnica de las cabezas largas. Cuando ustedes puedan viajar a la zona sur de nuestro territorio, a Ica, váyanse a mirar los museos de sitio que hay allí y ustedes van a encontrar estas cabezas, ¿no? Alargadas. Por eso, cuando ustedes vayan allá a la zona de Ica, díganle, ¿dónde queda la zona cabezas largas? ¿No? Cabezas largas. Es un pueblo donde se han encontrado este tipo, ¿no? Este tipo de momias con este tipo de cabezas. Y preguntan, ¿por qué les ponían? ¿Por qué estos señores tenían estas cabezas así? Les estoy hablando en nuestra cultura, ¿no? Entonces te van a explicar que era una costumbre que se daba en los paracas. ¿Qué es lo que sucedía? Conforme nacía el bebé, se le ponía unas tablillas a los extremos, o sea, a la parte de su sien, se le ponían unas tablillas y luego se envolvían en unas telas blancas, mayormente eran telas blancas, y así lo tenían al niño hasta que cumple 1 año, 2 años. Una vez que tenía 1 año, 2 años, entonces le sacaban y cuando se daban cuenta tenían sus cabezas largas. Por eso en esa zona se les conoce a estas momias, a estos esqueletos se les conoce con el nombre de las cabezas largas. Y fíjense, cuando se han hecho trepanaciones craneanas, que ustedes sabrán qué son las trepanaciones craneanas, ¿no? Eran las operaciones que realizaban los cirujanos de esa época. Ellos cortaban pedazos del cráneo, del hueso craneal, y extraían tumores. Dicen que estas personas sufrían de convulsiones. Seguramente los médicos que han hecho este estudio dicen que puede ser que estas personas convulsionaban debido a la presión que habían tenido cuando eran bebés, el cerebro no desarrolló en su magnitud, la masa cefálica no desarrolló como debería ser y entonces eso pudo ser que podían producirle este tipo de enfermedades a las personas. Veamos, ¿qué características tenemos? Nos dicen que fue una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraron en la zona de América Central, aquí lo tenemos, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Muy bien, ya lo hemos ubicado. Eran politeístas. ¿Se acuerdan por qué dijimos que eran politeístas? Porque adoraban a varios dioses, ¿no? Y lo relacionaban con la naturaleza. Bien, nos dicen que su economía estaba basada en la agricultura, ¿no? Se basaba en la agricultura, la cual estaba realizada por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Miren, por ejemplo, esta es una ciudad-estado y si ustedes miran las partes de alrededor, ahí estaban sus campos agrícolas. Y miren, coincide, porque dicen su economía se basaba en la agricultura, la cual la realizaban los campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Y aquí estamos observando nosotros. Luego desarrollaron grandes conocimientos en matemática, en astrología y en escritura. También construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración
a sus dioses. Aquí está. Esta es una de las pirámides truncas donde ellos desarrollaban aquí sus sacrificios humanos. Seguimos. La organización política. Nos dicen que los mayas formaron ciudades-estados con cierta independencia y gobiernos propios, y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder, ¿no? Halash Unib, aquí lo tenemos, de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad, aunque se organizaban políticamente en estados en forma de gobiernos independientes. Todas estas ciudades formaban un conjunto de civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religiones, ¿no? Aquí tenemos el gobernante, que era el Halash Unbini, los sacerdotes, los nobles, el pueblo y los esclavos. Ya saben que los esclavos eran como consecuencia, ¿no?, de haber conquistado un territorio, entonces toda su población se iba a formar parte de los esclavos. Muy bien, luego seguimos, su organización social. Su organización social maya también estuvo dividida, miren, por segmentaciones. La aristocracia o la clase dirigente, los artesanos especializados y los campesinos, ¿no? Una gran diferencia. Tenemos el gobernante, ¿no?, que eran las familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. Vestían de una manera muy peculiar, nos dicen, ¿no?, y ostentosa que lo diferenciaba del resto. Los sacerdotes, ¿no? También tenemos sacerdotes. Estos sacerdotes eran miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se les creía capaces de comunicarse con los dioses. Así como los chavines, recuerden cuando su profesora les habrá explicado, ¿no?, cómo los chavines a través de estos sacerdotes llegaron a dominar a todo el pueblo. Estos sacerdotes no trabajaban, ellos vivían a expensas del pueblo, pero tenían una habilidad, tenían un prodigio de que ellos producían lluvias. Cuando, por ejemplo, el pueblo no quería dar sus impuestos, los impuestos los pagaban a través de lo que les sobraba de sus alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estos sacerdotes? Empezaban en el culto que ellos hacían a sus dioses, empezaban a intimidarlos, a decirles que si ellos no compartían lo que producían, entonces estaban expuestos a que sus tierras no produzcan y que el dios sol, que la diosa luna y que la diosa lluvia no iba a caer en sus suelos. Entonces ellos, ante ese temor, es que ellos empezaban a ofrendar, ¿no?, a dar sus alimentos para que puedan subsistir estos sacerdotes. Ellos vivieron a costillas de los chavines y miren, acá también hicieron lo mismo. La nobleza. También tenemos la nobleza. Eran los jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. También estuvieron los artesanos, que era la otra clase social. Fíjense, los artesanos y campesinos, que eran la última. Estos solían vivir, dicen, las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas. Y en algunos casos eran considerados esclavos. Estos esclavos, como el que ya hemos visto acá, ¿no?, los esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Aquí está la clase social, así estaban divididos. Era una clase elitista, ¿no?, y segmentadas, porque fíjense, la clase aristocrática, ¿no?, clase dirigente, los artesanos especializados y estos campesinos, que vivían de una manera muy distinta. Fíjense, aquí su vivienda de estos campesinos. Bien, seguimos. La economía de los mayas.
Los mayas fueron netamente agricultores. Se dedicaron a la agricultura netamente, claro, a otras actividades también, pero lo más importante para ellos fue la agricultura. Y miren, tenían una gran tecnología, habían avanzado grandemente en la tecnología, ¿no? Para, por ejemplo, construir acueductos. Miren, aquí nosotros vemos un acueducto que todavía sirve hasta ahora, es como una especie de una acequia. Por aquí trasladaban el agua para poder aprovecharla y cultivar sus tierras. Miren, sus tierras estaban, muchos de ellos estaban encima de los lagos, ¿no? Uno de esos lagos importantes fue el lago Texcoco. Seguimos. La economía, nos dicen, de los mayas estaba basada en la agricultura, ¿no? Bien, y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tanto como el poroto y la batata. Ustedes ya saben qué es el poroto, saben qué es la batata. Miren, aquí tenemos, aquí está en la parte central su principal cultivo, que era el maíz. Y si nosotros de los mayas, porque fíjense, hay una competencia entre la cultura maya y la cultura inca. Los incas, ¿no? Los historiadores peruanos incas dicen que el maíz es autóctono de Perú. Los mayas también dicen, los mexicanos también dicen, no, el maíz es autóctono de nuestro territorio. Y entonces ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Quién utilizó primero? ¿Los incas o lo utilizaron primero los mayas? Y si ustedes empiezan a leer referente a la alimentación, a las comidas mayas, se van a enterar, y ya lo ven ustedes en las novelas mexicanas, ¿no? Si es que ven novelas mexicanas que hablan de platos preparados con maíz, igual que nosotros, sino que ellos les ponen otros nombres, por ejemplo, el tamal peruano, ¿no? El tamal que es hecho de maíz también lo preparan ellos, pero le ponen el nombre típico, lo hablan a veces hasta en el idioma, ¿no? De lo que utilizaron ellos. ¿Mm? Nos dicen que sembraban ajís, a los ajíes, y también nosotros tenemos ajíes. Calabazas también tenemos calabazas, ¿no? La mandioca también, que es una fruta, como es un tubérculo dulcejo, ¿no? Que tú lo sancochas y te lo comes y es riquísimo. Cacao también tenemos el cacao. El tabaco también tenemos el tabaco. Fíjense, los alimentos que ellos tienen también lo tenemos nosotros. ¿Y por qué creen ustedes que ellos pueden tener los productos que nosotros producíamos? ¿Por qué? Porque como se daba el comercio, ¿no? Se daba el comercio del Imperio Tahuantinsuyo, comercializábamos con ellos, entonces seguramente que ellos, por ejemplo, de la papa, porque así nosotros decimos que nuestra papa es oriunda de acá del territorio peruano. Esta papa, nosotros comercializábamos, lo pudieron utilizar también, y cuando nos dimos cuenta también tenían ellos ese producto, ¿no? También la mandioca nos dicen que es producto peruano. ¿Y por qué sabemos que es producto peruano? Porque en el Imperio del Tahuantinsuyo y antes del Imperio del Tahuantinsuyo, en nuestras épocas preincas, ¿no? Las culturas preincas, ellos han representado en su cerámica el ají, han representado la mandioca, han representado el maíz, por ejemplo, la yuca, todos esos productos nosotros lo hemos tenido. ¿Mm? El cacao también. Entonces, estos alimentos, como dice aquí, aquellos alimentos que no obtenían en sus tierras los conseguían a través del intercambio con otros pueblos, ¿sí? Con nosotros. Nosotros fuimos uno de las culturas que comercializamos duro con los mayas, ¿no? Bien, entonces, estaba basada en la agricultura y producían principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, ¿no? A través de sus cultivos producían medicina. Miren, ellos llegaron a producir medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos. Miren lo que hacíamos, lo que hicieron ellos, ¿no? A través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Los mayas también fueron inteligentes y lograron un gran desarrollo, ¿no? No hay que desmerecer
lo que ellos tuvieron. Claro que no se van a comparar con todo el avance que tuvimos nosotros, ¿no? Ni qué hablar, ni qué decir. Wow, nosotros fuimos lo máximo, todo lo que tenemos, toda nuestra riqueza cultural es imprescindible, es increíble lo que tenemos nosotros. Si los queremos comparar con los mayas, nosotros tenemos mucho más elementos, ¿no? Nuestra belleza cultural es lo máximo. ¿Mm? Bien, veamos los conocimientos de la cultura maya. Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya, miren, los tenemos aquí. Uno de ellos es la matemática avanzada. Ellos tuvieron una matemática avanzada con el uso de decimales y el cero. Ahí sí nos ganaron. ¿Mm? Luego tienen una escritura jeroglífica. Miren, avanzada para la época. Técnicas de riego, ¿no? Y agricultura, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, que permitían cultivar durante todo el año, a pesar de las épocas de sequía, ¿no? Aquí tenemos, están cultivando. Miren, ellos tenían agua durante todo el año, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque lo trasladaban a través de los canales, ¿no? De irrigación. Ellos eran expertos en astronomía, utilizaron la astronomía para saber, por ejemplo, qué tiempo venía la sequía, qué tiempo había lluvias torrenciales, ¿no? Ellos utilizaron mucho la astronomía para ese conocimiento en beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. Chicos, para el año 2000 nos dijeron que la cultura maya, ¿no? Que la cultura maya, según su calendario, habían pronosticado que se acababa el mundo. Uf, y eso pero fue algo apoteósico. Ocasionaron muertes. Muchas personas se suicidaron porque no querían vivir el fin del mundo. Estamos en el 2020 y todavía seguimos vivos. O sea que los mayas fallaron. No es creíble, ¿no? Sus creencias. Por lo tanto, entonces nuestra riqueza cultural es mucho mejor. Y bien, chicos y chicas, gracias. Gracias por haberme atendido y espero que les haya gustado la sesión y nos vemos, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar juntitas las próximas semanas. Aunque estamos aquí, ya esta semana hemos empezado lunes, martes, miércoles no he tenido, jueves, viernes y sábado vamos a tener un salón, va a ir para la próxima semana. ¿Ya? Esténse atentos a sus horarios para no perdernos, estar juntas y juntos. Muchas gracias, chicos, chicas. Hasta la próxima.